Hoy veremos la configuración Dual Receiver con el radio Futaba 14SG. Saludos aeromodelistas. Esta configuración es un poco, digamos, exótica porque utiliza dos receptores enlazados al radio Futaba 14SG para ampliar el número de canales a 14. Vamos a tener 14 canales operativos con los dos receptores enlazados. Es una prueba que me parece bastante interesante y que necesita los siguientes elementos. Debemos tener dos receptores R7008SB. Estos son receptores de 8 canales. Es el que viene stock con el radio, con el Futaba 14SG. Es un receptor que es fast. Además, fastest significa que él puede manejar telemetría. Tiene capacidades también de S-Bus. También necesitamos una fuente de poder. En este caso es un pack de baterías de 4,8 voltios, un switch y una pequeña extensión para conectar los receptores uno al otro con el fin de alimentarlos. Y obviamente una buena cantidad de servos. Antes de enlazar los receptores al radio, tenemos que hacer un procedimiento que consiste en asignarle un modo a cada receptor. Vamos a tener un receptor primario y un secundario. Según la tabla que aparece en la parte izquierda, hay 4 modos, A, B, C y D. En este caso, vamos a asignarle el modo A al receptor primario y el modo C al receptor secundario. Este es un procedimiento que está especificado en los manuales de los receptores y que nos va a permitir, digamos, repartir los canales que se van a asignar en el radio por cada receptor. Según la tabla que se vio anteriormente, el modo A me va a asignar de 1 a 8 canales y el modo C me va a asignar de 9 a 16 canales. Entonces, ¿cómo vamos a realizar este procedimiento? Vamos a oprimir el botón del receptor mientras que vamos a prenderlo. ¿Correcto? En este momento, según el estado del LED rojo, nos va a dar el modo en el que está. Entonces, en este momento está en el modo A. Si yo lo oprimo, entra al modo B, que son dos parpadeos del LED. El modo C, vamos a tener 3 parpadeos continuos. Y en el modo D vamos a tener 4 parpadeos continuos. Entonces, en este primer receptor, que va a ser, digamos, el primario, por decirlo de alguna forma, lo vamos a dejar en el modo A. ¿Correcto? Para confirmar, para que quede ya en la memoria del receptor, simplemente oprimimos el botón unos 2 segundos y él ya ha adquirido la información. Ahora, con el segundo receptor vamos a hacer el mismo procedimiento, pero en este caso lo vamos a configurar en el modo C. Entonces hacemos lo mismo, oprimimos el botón, prendemos. En este momento está en el modo A. Vamos a oprimirlo una vez, cambiamos al modo B y por último al modo C. Después mantenemos oprimido el botón y ya lo tenemos confirmado. Bueno, para empezar la prueba del radio con los 14 canales, primero lo que voy a hacer es poner una nueva memoria para realizar la configuración. Entonces voy al
a donde están ubicadas las memorias y le voy a poner New. Sencillamente esta memoria va a ser únicamente como prueba y la vamos a configurar como un avión normal, puede ser. Acá vamos a escoger, en donde dice System, el sistema de transmisión que voy a utilizar. Vamos a escoger Fastest 14 canales. Volvemos al menú Link y vamos a System de nuevo y vamos a configurar. Tenemos Fastest 14 canales, pero lo vamos a configurar en Dual Receiver. Bueno, en este momento vamos a proceder a enlazar el primer receptor. Entonces vamos al menú de sistema. Aquí vamos a entrar en la parte que dice Link y en el receptor primario. Ahí ya tenemos un número. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Sencillamente le vamos a oprimir Link. Él va a darnos una musiquita y prendemos el receptor. Ya nos va a adquirir cuando ya el receptor esté verde y deje de dar la música. Entonces aquí ya tenemos nuestro receptor en el modo A como el primario. Procedemos de la misma forma con el segundo receptor. Entonces nos ubicamos en Link, en el receptor secundario, le oprimimos, prendemos el receptor e inmediatamente lo va a adquirir y ya va a estar enlazado. Aquí ya tenemos disponible todas las conexiones necesarias para probar los dos receptores, a ver si funcionan y cuántos canales vamos a tener. Entonces vamos a encender radio, encendemos receptores, podemos ver por su LED verde que cada uno está ya enlazado y vamos a probar los canales normales y los botones adicionales. Entonces aquí tenemos timón, en este caso motor es un servo. Aquí tenemos, según la disposición que puse en el avión, tenemos dos servos para alerones. Tenemos elevador. Vamos a mirar los diales. Aquí tenemos el segundo. Vamos a tener también activos los deslizadores de atrás. El otro lo podemos ver acá. Y vamos a asignar un canal switchable, por ejemplo, con este tren de aterrizaje. Podemos ver que queda totalmente funcional el sistema y que lo vamos a aplicar pues ya dependiendo, pues esto es ya para aviones, como he dicho antes, aviones un poco más complejos, planeadores que necesiten muchos servos, de pronto aviones a escala que necesiten muchos más canales. En realidad esta es una configuración que es un poco, digamos, exótica, pero que es totalmente funcional. Muchas gracias por ver el video. Por favor, es muy importante, no olvide darle un me gusta en YouTube y hacer sus comentarios en YouTube. Además, si usted se suscribe al canal, va a estar informado de los próximos videos.